Hacíamos un chiste, pero lamentablemente no Es se así, ¿no? solucionó. Sí. En una semana No se solucionó. por arte de magia no se iba a solucionar. A ver, hablamos del tema planes sociales y me parece que en este último tiempo, o sea, siempre que se habla de que el Estado tiene que ajustarse, que tiene que gastar por lo menos lo mismo que ingresa, dicen, bueno, está bien, si hay que recortar, ¿de dónde? Y lo primero que se habla siempre es recorten en la política, ¿no? Asesores, salarios de los políticos, etcétera. Incluso, por ejemplo, hace poco Nida Moirano dijo, bueno, que haya una cámara sola en la legislatura bonaerense. ¿Para qué diputados y senadores? Una sola, ahí ya recortás. Nunca pasa. La política nunca se ajusta. Entonces, ¿qué es lo segundo que dicen? Al contrario. Al contrario. Entonces dicen, bueno, ¿y qué es lo segundo? A ver, ¿en qué es en donde más plata invierte el Estado? Y te dicen, jubilaciones, ayudas sociales. Y obviamente los empleados, ¿no? Pero bueno. Y últimamente se está hablando mucho del tema planes sociales. Yo me parece que la gente que habla del tema planes sociales, mucha gente que habla del tema planes sociales, no tiene ni idea de lo que está hablando. O sea, no tienen idea de cuánta gente tiene planes sociales, de si tienen que hacer un trabajo o no a cambio, de qué parte es un plan social y qué parte es por ley, por ejemplo, en una asignación universal. Digamos, como que se mezcla todo. No sé qué opinás vos de eso. Sí, yo en primer lugar, efectivamente, lo que está en discusión es el modelo de país. Se hace como un reduccionismo rápido y encima se quiere achacar a los pobres, generalmente, el problema que tenemos los argentinos en general. Nosotros tenemos, digamos, propuestas. Dicho, vos planteaste rápidamente, dijiste en relación a la política. Un punto es el hacer. Tenemos 2 diputados nacionales. Vos decís, bueno, los 2 diputados nacionales no cobran, tenemos estipulado que cobran el 20% de su salario. Nosotros lo decimos lisa y llanamente, no acordamos con ni el salario que tiene un diputado, un senador o un concejal, ¿no? En relación a lo que se cobra, porque entendemos que hay que darle el ejemplo y entendemos que se aleja de la sociedad. Pero estás hablando de tu partido, digamos. Claro, exactamente. Los 2 diputados que son del partido del presidente, digamos, el Partido del Trabajo y del Pueblo. Pero ¿qué Juan hacen Carlos con lo que no Alderete. cobran? Porque el salario ellos no pueden, digamos, ellos no pueden decir yo no quiero cobrar. O sea, el salario te lo cobran imponen. y lo ¿Qué donan, hacen? Lo donan. no a lo Milei que hizo un circo. El sorteo. Hace un sorteo por redes, No, por ejemplo, en plena pandemia, a hospitales de La Matanza, a distintos lugares que va viendo el partido en qué se lo va gastando la dieta, si se quiere decir, del diputado. Antes era gratis. Es una cuestión... El ad honorem. Dicho esto, es una cuestión Sí. moral, porque la plata... Yo esto también te lo dije fuera del aire, me decía una compañera militante también, me decía, ¿con quién vas a la tarde? ¿Viste? Me decía, no, voy con Olaya. Vas a ¿cómo se dice? Vas a elevar el debate político, dice, porque un tipo que habla de política. Y efectivamente, digo, acá el problema es que eso es moral. Cuando vos decís los gastos de la política, cuando vas a los números, igual soy de los partidarios de que hay que hacerlo, porque si no te alejás de la gente. Si vos pasás a cobrar de 0 a 500.000 pesos por mes. 500.000 pesos por mes, ¿cómo le explica? A los 5 o 6 meses ya tus prioridades no son lo mismo que la de tu vecino cuando estabas... Bueno, por lo tanto nosotros decimos que moralmente no puede cobrar eso. Ahora, el problema está en otro lado. El problema está en 2 cuestiones fundamentales. La dependencia y el latifundio. Y que son 2 grandes temas tabú que en la Argentina vos cambiás zapping, das vuelta a todo la radio, ¿cómo se dice? La televisión y no se habla. ¿Qué son el latifundio y la dependencia? Uno es la tierra. La semana pasada, yo la verdad que me sorprendo que no sea noticia nacional. La gobernadora de Río Negro, cuando estuvimos hablando que no pude venir, estaba en Carmen de Patagones, en Villalonga, en toda la parte de Villarino y en Villalonga, cerca de Río Negro. Le regaló a un inglés 320.000 hectáreas. En un país donde nosotros estamos invadidos por los ingleses en las Malvinas desde hace tanto tiempo y es parte de nuestra historia, de la tierra es algo que no se habla. Esto que vos me decías, nos vemos a veces luchando, a veces en la feria. ¿Por qué? Porque hay cientos de miles de productores
que siembran, que mañana van a estar en una feria, que no tienen tierra, y hay 1000 familias que controlan el 70% de la tierra en la Argentina. 1000 familias. El segundo problema de lo que no se habla, y nosotros entendemos que tiene que haber una política hacia eso, una política de que de 1 millón de chacras, en donde haya tierra para el que quiera trabajarlas, donde no puede ser esto que producimos alimento para 400 millones y hay 40% que están en la línea de eso pobreza. Es un delirio. Pero eso es imposible de explicarle a cualquiera por le, fuera de Argentina, ¿no? Puede decir, ¿cómo puede ser? ¿Qué? ¿No? ¿Le tenés que bajar la dieta a un diputado? Entonces, primero hay que dar el ejemplo. Esa es una discusión para el adentro, por ejemplo, nosotros hasta del frente en el cual pertenecemos. Primero hay que dar el ejemplo. Pero segundo hay que poner adelante de la discusión qué es lo que queremos discutir. Si no, le vamos a echar la culpa a los pobres que tienen planes. Bueno, yo te dije la tierra. El segundo problema es la dependencia. Nosotros tenemos múltiples empresas monopólicas que controlan, que cuando nosotros hablamos de los impuestos, achacan y machacan a, por ejemplo, a las pymes, que son las que le dan la fuente laboral en la Argentina. Más o menos el 70-75% de los trabajadores trabajan en El Papa pymes. Francisco se refirió hace 3 semanas se refirió a un tema concreto para toda América Latina. Y nadie dice, ¿escucharon lo que dijo el Papa para toda América Latina? Que en las grandes multinacionales, yo trabajé 11 años, fui delegado de Kraft. La ex Terrabusi, Mondelez, era delegado de chocolate, para que te des una idea. Y nosotros hacíamos el cálculo rápido. En 5 horas y media de la producción que sacaban, nos pagaban a los 2.700 trabajadores que hacíamos. Bueno, no quiero. Sí, todo el resto de la ganancia. Todo el chocolate de lo que te puedes imaginar. ¿En cuántas que horas? ves Perdón, ¿en cuántas horas? 5 horas y media. Con 5 horas de producción le pagaban a todos. A todos los 2.800. Todo el resto ya lo estudió Marx hace 250 millones de años. Era la plusvalía que se queda esta multinacional. César, te hago una pregunta porque... Una sola cosa dale. que te quiero decir que dijo el Papa. En vez de 3 turnos de 8 horas, ¿por qué no hacemos 4 turnos de 6 y involucraríamos al trabajo a 1.500.000 personas? En vez de 3 turnos de 8, 4 turnos de 6. ¿Y los planes sociales? Bueno, vos sabés, César, que cada vez más gente tiene más cantidad de trabajos y que hay un montón de trabajadores que, a pesar de que estar en blanco, son pobres, están bajo la línea de la pobreza. Ni hablar. Porque la otra vez estábamos, ¿te acordás, Juan, que decíamos 104.000 pesos necesita una familia para estar sobre la línea de la pobreza? Hay un montón de gente que tiene hijos y que gana menos de 104.000 pesos. La gente que nos está escuchando a nosotros ahora, muchísima gente debe vivir con menos de 104.000 pesos. O sea que por ahí es un trabajador registrado y es pobre. Y lo que va, exactamente, trabaja en blanco, tiene vacaciones, es pobre, y lo que veo mucho es que hay como un intento de enfrentamiento. La gran mayoría de los trabajadores. Claro, Sí, de lo que nos mayoría. están escuchando ahora, seguro la mayoría. Ese es uno de los grandes dramas que No hay. es un porcentaje mínimo, es la gran mayoría. Ahí está el problema grave. Yo creo que el problema es que aparte hay como un intentón asiento de enfrentar, por ejemplo, a la gente más pobre que ya está en la indigencia, con esos sectores con la clase media. Exactamente. Sí. Que, bueno, en este último tiempo medio como que se le hizo... ¿Y eso a quién le conviene? No, buena pregunta lo que decís. ¿A quién le conviene que se enfrenten pobres contra pobres? Yo creo que les conviene a los que se siguen llevando en pala durante todo este tiempo. Hay grandes ganadores de estas políticas que fueron pasando. Nosotros somos parte integrante del Frente de Todos, pero nuestros diputados, y a nivel por dentro también, dijimos nosotros, el acuerdo con el fondo que hizo el gobierno anterior, nosotros estuvimos en contra y votaron en contra. Por lo tanto, creemos que hay que discutir una cuestión importante que es la economía. Y es importante lo que marcás. Bueno, ¿a quién le conviene que se peleen los de abajo? Y aparte, viste esa cosa de, bueno, no laburan, no trabajan. Yo hoy estuve a la mañana en una asamblea en Noroeste de todos los compañeros y compañeras de la CCC. Y si había alguna bronca, lo hacíamos, por ejemplo, en el Club La Armonía, que le mando saludo al presidente que tuvo problema médico, Macre.
Adrián Macre, sí. Adrián Macre. Y las compañeras limpian, por ejemplo, la compañía de Noroeste, donde nos prestaban gentilmente el lugar, limpian el club. Hacen refacción los compañeros de distintas instituciones, de 23 instituciones deportivas de Bahía Blanca, a partir de que generamos lo del Potenciar Deporte. Déjame meterme ahí. Y vamos a tratar de meter dos o tres sí, preguntas. si no no, sí, porque vos arrancás y sos peor que yo hablando. No, pero lo que yo quería hacer es un par de preguntas relacionadas con el tema planes sociales. Sí. Porque mucha gente por ahí escucha el eslogan, ¿viste? Y en este último tiempo pareciera que las personas que reciben planes sociales son los culpables de que a Argentina le vaya mal. Y en realidad a Argentina le está yendo mal desde antes que existieran los planes sociales, además. Pero al margen de eso, digamos, es como una pelea de pobres contra pobres. Entonces, preguntarte, por ejemplo, ustedes en la CCC o en el movimiento que vos lideras acá en Bahía Blanca, ¿cuántas personas reciben algún plan social que no sea asignación universal por hijo, que esto es una ley, digamos, que votó el Congreso, digamos, del planes sociales, por ejemplo, que es plan trabajar ahora, Potenciar trabajo se llama ahora. Sí. De ese plan potenciar trabajo, ¿cuántos son más o menos los que reciben en Bahía Blanca? En la región. En la región. Bahía Blanca y la región, alrededor de 1.300 personas. 1.300 personas. Sí. ¿Y reciben cuánta plata por mes, más o menos? 21.500 pesos. Bien, y supongo que por 21.000 pesos no van a trabajar 8 horas por día, porque si no estaríamos hablando de una explotación laboral. Yo le dije a Germán la semana pasada, no, la anterior, cuando hablábamos, que no sé quién, él no, sino que fue en Buenos Aires, porque fue una nota que le hicieron de otro programa de Buenos Aires, que salió como ni siquiera de nuestra organización, por lo tanto no tenemos ni necesidad de defenderla, pero... A la chica que le editaron le hicimos nota nosotros. Le hicimos nota. Exactamente. Le hicieron Sí, nota sí. acá. Una chica, sí. Y Bien. explicó lo que quiso decir, ¿no? Que no puede trabajar 8 horas por 21.000 pesos por mes. No sí, que solamente básicamente estaba editado también el video. video. Alguien Sí. hubo, no sé quién, pero después recorrió, te imagínate. El mundo. No, la Sí. Argentina entera. Nosotros decimos efectivamente, para empleado municipal, de cualquier color político, de Bahía Blanca o no sé, de Loma de Zamora, le tenés que pagar como un empleado municipal, porque eso también hay una idea, cuando había hablado Cristina Kirchner en relación a que, bueno, como si fuera que, bueno, eso es lo que quiso decir la compañera y estamos de acuerdo nosotros con eso. O sea, que se tiene, primero las compañeras nuestras y los compañeros nuestros trabajan. ¿De qué O trabajan? En múltiples cosas. Una ya te la acabo de decir, que es, por ejemplo, arreglando clubes. Otro, pintando escuelas. Por ejemplo, en plena pandemia se refaccionó escuela. Otro en talleres de costura, por ejemplo, en donde hicieron frazada, hicieron tapaboca, hicieron nosotros, digamos, en plena pandemia, hicieron una cantidad de cosas. Otros talleres de carpintería. Hay compañeras en los barrios que trabajan en comedores. ¿Qué y son, tipo merenderos. cooperativas, por ejemplo? Porque, digamos, acá Juan viene a las 7 de la mañana, ¿no es cierto? Entonces hay alguien, como en un establecimiento privado, que controla que Juan venga de lunes a viernes a las 7 de la mañana, que se quede la cantidad de horas necesarias, que venga a la tarde. Digamos, ¿quién controla que todas esas personas trabajen? ¿Se Lo que autocontrolan? ¿Controlan ustedes? No. El que controla es el Estado a través del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación. O sea, que nadie. que no haya trabajo, que no haya auditoría, como ahora está Sí. queriéndose instalar. Es mentira, eso siempre estuvo bajado. Es más, yo creo que algunos por desinformación, otros sabiendo, Ujú. digamos, de qué se está hablando y diciendo tonterías, primero, nosotros afirmar que se trabaja. Ahora, por ejemplo, digo un ejemplo que estuvo, por ejemplo, También, estoy perdón, pensando en el también es programa- cierto que hay agrupaciones y agrupaciones, ¿no? También Y en gente este- y gente, porque vagos hay Gente en y todos gente. lados, ¿no es cierto? Nos Supongo que de consta, esa a mí- gente a mí alguno no trabaja. me consta, hemos hecho nota, por ejemplo, en alguna otra oportunidad, cuando fue la pandemia más cruda, la cuarentena más cruda. Sí, los vimos trabajando, El le grupo, de hicimos César, nota. el grupo de Sí. César García, a ver, había que salir en ese momento Sí, con sí. todo el miedo Llevaba que la había, bandina, me acuerdo. con todo el, El Claro, trabajo que hacían, claro. sí, A a ver, los barrios. Porque más allá de lo estrictamente, digamos, de la cuarentena, del permiso, digamos, había miedo No también. se sabía cómo te contagiabas, Había no sabía qué te miedo, pasaba si bueno. te contagiabas, no O sea, había vacuna. o sea, también esas cosas también hay que Pero bueno, decirlas, supongo ¿no? que también debe haber gente que por ahí vos tenés que decirle, che, capo, escúchame, estás ganando esta plata, te la da el Estado, pero te la da el vecino, porque es con nuestros impuestos. Hacé el laburo que te corresponde. De lo que decís es importante, porque sí hay que, cuando nosotros pinchamos que fomentamos la cultura del trabajo,
decirlo como es. Hay una desculturización, si se quiere decir, de generaciones en relación a lo del trabajo. ¿Eso vos lo ves? Y Que eso por ahí hay saca- segunda, tercera generación sin trabajo Yo el otro día registrado. estaba en una discusión con el concejal, estábamos en un debate de Avanza Libertad, que nos planteaba en relación al Código Penal. Entonces yo me agarraba Con Barrio Nuevo. con Barrio Nuevo, y entonces yo le planteaba la Constitución Nacional en relación al derecho a vivienda, al derecho de trabajo, al derecho a educación, que no se cumple, como dijiste recién, hace 40 años pasaron los gobiernos y no se cumple. Y entonces hay un inconveniente, porque en primer lugar, al no cumplirse eso, efectivamente, hay un remanente de desocupado que quedó, digamos, el abuelo, la madre, él mismo, y entonces es una lucha constante para volver a insertarlo al trabajo. César, vamos a ir a una pequeña tanda y a la vuelta, antes del informativo, muy cortito, un ping-pong, ¿verdad? Bueno, a ver, César, habían quedado un par de preguntas pendientes, muy cortito, un ping-pong. A ver, primero, ¿cómo se financia tu organización? Porque se sabe que hay políticos que dan parte de su sueldo al partido. Eso pasó toda la vida. Sí. Digamos, los partidos se financian con sus afiliados y muchos de sus afiliados tienen cargos políticos. Ahora, en este caso, la gente que recibe un plan social, que la verdad que si recibe un plan social es porque está en Pampa y la Vía, 21.000 pesos la verdad que no es mucho tampoco para vivir. De esos 21.000 pesos, ¿los recibe solo ellos? ¿Se los da el Estado? ¿Te lo dan a vos y vos se los das a ellos? ¿Te dan una parte? Contanos eso. Hay 1000 mitos, se termina rápidamente. Es bancario, por lo tanto viene con nombre y apellido, tenés que ir a retirar con el DNI, la tarjeta que tiene cada beneficiario. No estamos hablando, no me dan plata a mí para yo después pagarle el sueldo. Me explico, eso un tema, que hay gente que mira y escucha y digo, no conoce. No es como la serie El Puntero, que de hace Claro. algunos años, ¿no es así? No, es más porque así. vos tenés que ir a sacar la tarjeta, digamos, cobro un potencial trabajo, tengo que ir al Banco Nación, a nombre mío, me tengo que presentar y me dan la tarjeta. Ahora, me dan los 20.000 pesos. ¿Y yo cómo sé si de esos 20.000 no te dan, no sé, el 10% a vos? Segundo problema, nosotros sí levantamos el autosostenimiento, y te lo voy a explicar lisa y llanamente, y estamos orgullosos de levantar eso. Por ejemplo, en un comedor, la garrafa, los condimentos, la sal, a veces hasta el flete. Hoy tuvimos, por ejemplo, 1 hora hablando del flete de cuando viene la mercadería, poder que llegue al barrio y cómo hacer para juntar unos mangos para el remis, venir con lo... Bueno, eso es autosostenimiento. Y nosotros estamos orgullosos de eso, porque eso es lo que nos hace también políticamente independientes. Pero bueno, Ser- esa gente entonces aporta una parte de ese beneficio de 21.000 pesos, aporta una parte para el Hay autosostenimiento. aporta una cosa de autosostenimiento que va, digamos, desde el comedor que te estoy diciendo, a fotocopias, a papeles que tenés que presentar o proyectos que tenés que presentar a nivel general. Es más fácil y sencillo de lo que Pero parece. el que no llega, por ejemplo, no sé, me da 21.000 pesos y yo te digo, mira, César, yo lo uso para comprar la comida para mis hijos. ¿Cómo te voy a dar de esos 21.000 pesos qué? Si no me alcanza. Cuando vos estás en, no sé, en el taller de costura y te faltan los hilos o para arreglar la máquina, entre todos juntan y hacen una colecta para sustentarse. Eso en primer lugar. De arriba para abajo y de abajo para arriba. ¿Por qué? Porque nosotros, por ejemplo, estoy enfrente, el que no me ve, estoy enfrente de una notebook. Para presentar los proyectos necesitas, aunque parezca una tontería, una notebook para presentar el proyecto, por ejemplo, de carpintería o de repostería. Que tenés que argumentar por qué sé yo, y la organización que tiene que tener una computadora. No tiene una computadora, estamos al horno porque no podés presentar el proyecto. Eso es una política de autosustentación. Ahora, si hay chantas en otras organizaciones, yo te hablo por la nuestra, ¿me explico? Y por eso digo que lo mantenemos con orgullo. Cuando digo con orgullo, y me parece que el otro día lo comentaba con Germán también, que efectivamente hay sectores que lo bancan, distintos grupos que no... El otro día me decía él, embajada, ¿de qué estás hablando? Bueno, nosotros vimos cuando, por ejemplo, mismo nosotros no estuvimos de acuerdo cuando el presidente de la Nación fue a Rusia y le dijo, queremos que vengan a Argentina O sea, a hacer grandes negocios. La puerta de No me ingreso diga. a Latinoamérica. Una cosa Está así. claro lo que dijo. Y nosotros somos parte del Frente de Todos, pero nosotros peleamos por ser políticamente y económicamente independiente como país. ¿Qué dijeron? Seamos libres, lo demás no importa nada, dijo
Bueno, General. el general San Martín y dijo también Belgrano, ni amo nuevo ni amo viejo. Nosotros propagandizamos eso. Bien, vos dijiste en su momento trabajé para Kraft. Sí. Ya no trabajás para Kraft, claramente. No. ¿Cómo es tu vida, digamos? ¿Qué? ¿Vos te sustentás de un salario? ¿Es la organización? ¿Cómo funciona eso? Porque nosotros vemos, la gente cuando los ve cortar ustedes, ¿sabés qué es lo primero que dice? Yo no podría ni aunque quisiera ir a cortar la calle, porque yo tengo que laburar de 8 de la mañana a 4 de la tarde. Entonces yo estoy en el trabajo, no puedo estar cortando porque estoy en el trabajo, ¿no es cierto? Claramente las personas que están cortando en ese momento no están trabajando, pero bueno, te damos la derecha de decir, trabajan en otro momento porque no trabajan 8 horas por día por 20.000 pesos. Ahora, en tu caso, digamos, ¿cómo te sustentás? Yo trabajo en una cooperativa, soy, digamos, de los que coordina todos este tipo de cooperativa. Ujú. Estoy, como dijiste, por debajo de la línea de la pobreza porque... Menos de 104.000 pesos por mes. No, menos de 60.000 pesos por mes, menos de la mitad de eso. Por lo tanto, y lo hacemos con orgullo, lo planteo, lo hacemos con orgullo porque también el militar y el vivir como tu compañero también es lo que te hace libre de alguna manera de poder venir acá. Y que te crean, ¿no? Y que te crean y poder plantear Porque todas si las llega en cosas un que uno Mercedes-Benz, Bueno, hablarle a una persona que gana así 20.000 es. pesos por mes. Así es. Nosotros, eso con orgullo. Después, qué sé yo, estamos juntados con mi compañera, que es médica, y que también es una militante, que todos los días nos proponemos pelear. En realidad yo no soy el coordinador de la CCC. Vos contabas de la CCC, yo soy el presidente del partido. Que entre otras cosas está la CCC. Pero, por ejemplo, mañana la FNC, que es la Federación Nacional Campesina, van a hacer en conjunto con el Centro Cultural de Esquina de Otto y otras, digamos, instituciones, se va a hacer una feria de la economía popular en Dorrego y Lavalle. Eso mañana, ¿no? Mañana a la 1 del mediodía, invitar a todos los vecinos, que va a ser extraordinario porque van a encontrarse desde los productores hasta personas que hacen artesanías, van a estar las compañeras de la CCC que funcionan en distintos talleres y que van a estar mostrando lo que realizan. Eso es importante, porque eso también como que... Y muestran el que estás trabajando. O sea, si vos llevas algo para vender es porque alguien lo hizo, El ¿no? hacer mata lo que yo pueda decir acá o lo que pueda venir a decir cualquiera en cualquier lugar. Y eso mañana va a haber más de 90 Repetí stands. el lugar. Lavalle y Dorrego. Lavalle y Dorrego. Ahí tienen el Centro Cultural de la Esquina de Otto, que es donde nos vimos aquella vez que viniste la última vez. Una persona está escuchando y dice, si se terminan los planes sociales, se le termina el curro, el negocio a toda esta gente. A gente como César García, como los otros militantes que tienen un grupo de personas que coordinan. ¿Qué pasa si mañana todas esas personas pasan a ser trabajadores en relación de dependencia en el sector privado y dejan de recibir dinero del Estado? No va a pasar, ojalá pasara, ¿no? Pero no va a pasar. Pero suponete que pase. Por arte de magia. Nosotros peleamos, primero, el partido al cual pertenezco se formó en 1968, en enero del 1968. ¿Los planes sociales de cuándo son? Y 2002. Por lo tanto, le llevamos 30 años de ventaja a cualquier segundo. Yo trabajé 11 años en una empresa multinacional y militaba ahí, y hoy la comisión interna de ahí sigue estando la organización en la cual estoy yo. Nosotros peleamos por un ideal y peleamos en realidad por algo concreto, con propuestas concretas también. Y dicho esto, que es importante, el partido, que es el Partido del Trabajo del Pueblo, en el cual soy presidente de la región, tiene distintos movimientos. La CCC, que es un movimiento a varias bandas, pero ¿por qué varias bandas? Porque en la clase obrera también está entre los movimientos obreros ocupados. En los desocupados nosotros peleamos porque deje de existir. ¿Qué significa que deje de existir? Que no tenga razón de ser de existir porque peleamos por pleno empleo. ¿Y cuál es ¿Se entiende lo que quiero decir? Si hay pleno empleo, el movimiento desocupado no existiría más. ¿Cuál es? Es justamente lo contrario que piensa el oyente, que yo no lo juzgo, porque si todo el día te muestran por todos lados que el gran problema de los argentinos es la persona que... Pero sí es verdad que las ayudas sociales salen del bolsillo del vecino. Sí, pero que también hacen cosas. Recién tu compañera decían, ustedes fueron los que en la pandemia, por ejemplo, bancaron, porque si no, esta ciudad
habría volado en 1000 pedazos y me lo reconocieron 7 funcionarios de que no acordamos digamos, de Juntos por el Cambio. La verdad que el trabajo que realizaron esas compañeras y compañeros repartiendo lavandina, repartiendo jabón líquido, haciendo tapaboca, yendo al hospital municipal Pena a dar a hacer las costureras haciendo camisolines. Ustedes lo vieron, Germán lo vio en dar de comer, digamos, a cientos de miles de personas que hoy por ahí no tienen, hasta hoy te pasa esa situación, jubilados que vienen a comer también a los comedores. Y que por ahí no le alcanza la jubilación. ¿La solución es con el cooperativismo? ¿La solución del pleno empleo? Porque, digamos... Es buena pregunta. ¿Vos lo escuchás? Sí. Dale, Juan. No, está bien. Si no, querés terminar esa y después yo hago otra pregunta. ¿Sabés que lo que pienso? Que se habla mucho en contra de los empresarios y también hay que verlo desde el lado que terminan dando trabajo. Es profundo, en serio, no te estoy olvidando, perdón. Es profunda la pregunta porque hay varios, yo escuchaba varios que el problema es como puerto de llegada, el cooperativismo, el coso, no, nosotros eso como algo pasajero. Y tiramos una propuesta la que dije del Papa. La segunda propuesta la que planteó Alderete, la ley de tierra, techo y trabajo, ver lo de la tierra, ver lo de la dependencia. Digo, nosotros tenemos que fomentar también trabajo argentino, digo también porque tenemos inundado de trabajo internacional, que hay que decirlo como es. Yo no lo juzgo porque se agarren toda la plata o los recursos generales y llevárselo para afuera. Pero vos tenés el litio, los minerales. Vienen los chinos, se llevan el litio y te hacen los celulares y te lo venden a los argentinos. Es una joda. ¿Y en dónde está la fuente de trabajo? Sacan el pescado de Mar del Plata, por ejemplo, en vez de cortarte lo fileteado, no, dámelo entero, que lo fileteo en China. Y después, el otro día estaba escuchando, y no es un problema que vino un chino y puso un supermercado en la vuelta de la casa, sino tenía acuerdo con la embajada de China en concreto, vos no podés poner ningún supermercado, eso está estipulado por la embajada. El 30% de los supermercados de la Argentina son chinos. Y ahí hay... El almacenero, vos recién pensabas en el chico de 5 años, bueno, pensá en el almacenero que se fundió porque no puede competir de ninguna manera. Bueno, acá hay un problema que tenemos que apostar a la industria nacional. Y eso atenta contra distintos intereses a varias bandas, porque hay pensamiento que no se puede vivir con lo nuestro. Y así estamos, producimos para 400 millones y tenemos 40% que viven como viven. César, vos sabés que a mí me había quedado de hace un ratito una pregunta de tono político, sí. si se quiere, ¿no? Cuando hablabas de los diputados de tu espacio que donan la dieta, mismo en otros niveles también, ¿cómo es la convivencia dentro de un espacio tan amplio, ¿no? Que involucra a referentes de distintos espacios, en ese sentido, cuando se habla de dar el ejemplo, porque no pasa en todos lados. ¿Se entiende lo que te estoy preguntando? Nosotros tenemos dicho eso, dije, había un problema moral, un problema es lo que hacen, y lo que habría hecho yo en el caso de si salía del concejal, de poner arriba de la mesa de la organización, vivir con una... Nosotros ya lo habíamos hablado esto. Si no, sí, con el salario mínimo y el resto... Exactamente, que decida la organización a dónde iba destinado. ¿Por qué? Porque hay un problema también. Esto que decía, pasan meses y el ser humano ya está pensando a ver a dónde te vas de vacaciones con lo que estás cobrando. No está pensando en cómo resolvés el problema en general de los vecinos que estás. Sí. Entonces es algo importante, no es que es un detalle. Dicho eso, a nivel económico es de intranscendencia que a veces quieren instalar. A nivel económico es de intranscendencia total eso. O sea, no se da ni medio paso. Esto que yo lo escuchaba recién a Emma, de ponerse de acuerdo en 3, 4 cosas, decir, bueno, si no nos ponemos de acuerdo en 3, 4 cosas patrióticas, digamos, decir, bueno, en todo lo demás lo discutimos, pero en estas 3 o 4 cosas, yo te quiero decir una sola, no es que soy escéptico, sino que sí quiero confrontar en algo. Algunos tienen intereses en esas 3 o 4 cosas. Tienen intereses en juego y por lo tanto no están de acuerdo. Yo le decía, por ejemplo, al concejal de Avanza Libertad que su primera ordenanza extraordinaria fue que no puedan cortar la calle. Mientras tanto, el líder político
de su espacio. Esper estaba cortando la calle en tractor en la Plaza de Mayo. Y entonces yo le expliqué, ¿vos esa marcha la defendés? Pero no es más fácil no cortar la calle, eso yo no lo entiendo. ¿Y Mirá por que qué? con Juan, ¿cuántas veces? ¿Te acordás la otra vez que te quedaste clavado con el móvil? Sí. Hubo una movilización, Sí. cubrió la movilización y tuvo que esperar hasta las Estacioné 8:30. en el medio. Sí. Hasta que saliste. O sea, y no salían más. Digo, si ahí le jode solamente al vecino que pasa por esa calle. Y yo te hago una pregunta sencilla. ¿Vos te crees que no presentaron, vamos a hablar por el movimiento en el cual soy parte o promuevo, que es la CCC? ¿Vos te pensás que no presentan una carta, un petitorio? Nos sentamos y te dicen, sí, la semana que viene lo resolvemos. Pero no es más La fácil, digamos, ¿por semana- qué no protestan arriba de la Plaza Rivadavia en vez de cortando la calle? porque no te ¿No dan tendrían bolilla. más apoyo del vecino? No te dan bolilla ni el que está adentro. Te voy a contar una sola anécdota que tuve en Buenos Aires, que es peor que acá, porque a veces nosotros trasladamos mecánicamente. Acá nosotros, salvo en Alsina, que es justo frente a la municipalidad, nosotros lo hemos discutido para el adentro. Nosotros decimos, tenemos que dejar espacio a que pasen los autos, pasen todo, porque no es una movilización que hacemos para en contra de alguien. Eso lo discutimos para el adentro de la organización y eso hay acuerdo total. Pero en Alsina es imposible porque, bueno, vos enfrente tenés entre los cosos que pusieron, la maceta y 3.000 personas. No, pero ya cortaban las calles de antes de la maceta, no me digas No, eso. pero te estoy diciendo, por Siempre ejemplo, en cortaron la calle. Colón. No, pero en Colón nosotros agarramos y vamos Sí, es más dejando. ancho, sí. Y si vos cortás todo ahí o sos 20 personas y cortás, bueno. Yo no digo que no lo hacen todos. Nosotros lo que definimos es, ahora, si vos venís con 3.000 personas, hay un problema de que tenés que ver que hacés también por la seguridad de las 3.000 personas y la seguridad del que está pasando. Ahora, dicho eso, mientras haya injusticias, mientras no nos pongamos de acuerdo en estas tres cosas que nadie discute en Argentina, no lo discute nadie. El problema es si corte sí o corte no. Mientras no discutamos qué hacemos y planteemos propuestas, pero yo estoy de acuerdo, recién me decían, tenés que plantear propuestas. Y bueno, yo vengo a los lugares que voy, trato de decir, mira, me parece que esto, y si no son estas, que me planteen otras. ¿Qué va a hacer? Marta, ¿hay mensajes de esto? Sí, Con respeto siempre, por no, favor. por supuesto, exactamente, sobre todas las cosas. Dice, César, ¿dónde están? Que no se los ve trabajando. Consulta Nicolás. Bueno, recién cuando no estaba, contábamos, por ejemplo, en relación a la pandemia, el trabajo extraordinario y silencioso que se hizo, que no hasta de otro espacio político como es Juntos por el Cambio que tiene la Intendencia, nos decían la verdad que nos sacamos el sombrero. Y te voy a decir, muchos nos decían, no, ¿cómo dejá? ¿Me explico? Nosotros dijimos, no, nosotros nos ponemos al servicio de los vecinos. Digo, hay 73 comedores hoy en Bahía Blanca. ¿Dónde? Hay que golpear 73 comedores que le dan de comer a cientos de miles de familias, que muchos están en la periferia de toda Bahía y que también es parte de Bahía Blanca. Digo, para... ¿Ese número de dónde surge? ¿Se hicieron un relevamiento? ¿73? Nosotros hicimos un relevamiento de lo que nosotros tenemos como organización, sí. O sea, 73 en lo comedores. que colaboran ustedes. Y digamos. 73 comedores y 17 merenderos. Casi 100 en total. Que hay que remarcarlo porque merendero es que vienen a tomar, uno viene a tomar la leche y otro van a comer directamente. Por lo tanto... Vos has ido, Juan, a varios merenderos, has Sí, hecho sí. informes especiales. No, por eso los te conocés. preguntaba, porque como sé que recorren, el número específico corresponde a un total, digamos, de toda la ciudad o un número de los cuales ustedes tienen, digamos, colaboración. No es el total de la ciudad. Aparte hay Hay haber más. muchísimos De otras más, organizaciones. claro. De entidad, ONG o lo Y que vecinos fuese. comunes Y también. vecinos comunes. Marta, ¿algún solamente mensaje no. más? Sí, en referencia también a lo que estabas contando antes de que en pandemia se pintaban escuelas. Hay un número justamente, dice, ¿cuáles son las escuelas que pintaron? Nosotros los hemos visto pintar. Yo no me acuerdo cuáles escuelas, pero sí estaban incluso... Tenemos un déficit, te voy a contar algo. Sí, mala Tenemos, comunicación. eh, No cuentan mucho lo de lo que Hay hacen, la veces, verdad. hoy fue un debate. En Noroeste fue un debate, por ejemplo, si ahora le preguntás a los presidentes de los clubes, cuando a nosotros fueron lo de los allanamientos hace un par de semanas en Buenos Aires, se solidarizaban los clubes, Huracán, San Francisco, La Armonía, y así puedo seguir en relación a la zona, porque los clubes, por ejemplo, nosotros hacen esto que digo, 23 clubes que nosotros hacemos
presentamos el Potenciar Deporte y después nos propusimos para trabajar en el barrio, porque se daba la intercomunicación, qué sé yo, en el Club Huracán, en donde están en pleno Boulevard y Saladero, los compañeros nuestros son socios del club, y entonces empezaron a ayudar y empezaron a dar una mano entre sí, que empezó en pandemia, que también jugaron un rol importante los dirigentes de los clubes, que muchas veces son, qué sé yo, uno prende la televisión y dice, viste, cree que no sé, los grandes clubes de la Argentina son la expresión de los clubes que pasan en No, nuestra ciudad. claramente no tienen ni para pagar el gas. No tienen ni se Obvio. le cae el techo, se llueve, viven adentro del club, y la verdad que si hubo una política que nosotros la generamos, que fue lo del Potenciar Deporte, que fue extraordinaria y que nosotros podemos levantar porque eso ayudó al fortalecimiento de las instituciones. Ahí está Valeo de Benedict, dice, bueno, se extiende esta mini primavera. Sí, mañana. Ya después el domingo Mañana. para vos. Aprovechen el sábado. El domingo es todo tuyo. César, gracias por haber venido. Otro día charlamos La verdad que le metimos bastante tiempo, estuvimos hablando casi una hora. Da para mucho, obviamente, la opinión de los oyentes es variada. Cada uno ahí, nosotros expusimos, preguntamos, él contestó, después cada uno tomará sus propias conclusiones. Creo que en lo que sí estamos todos de acuerdo es en que es un delirio la cantidad de gente que hay pobre en un país con tanto... Rico. Claro, no digo un país rico, o sea, yo ya ni le digo país rico, yo digo un país pero con que- proyecciones de poder ser rico, porque un país que tiene 40% de pobres no es rico, ¿no? Pero que tiene, a pero lo que sumo vas tendrá al norte, recursos, que tiene recursos, exacto. porque la verdad la Y situación se es... la, y se la desgraciadamente- se la quedan unos pocos también. Bueno, A ver, y sí, totalmente. Igualmente, la otra vez estábamos comentando, Juan, ¿te acordás? se la llevan y otros que no se la llevan, pero que en definitiva son Sí. pocos también. Pero igual, viste, Juan, ¿te acordás lo que comentábamos otra vez? Está todo tan mal que hasta la cantidad de ricos es menos. Porque hace 15, 20 años el porcentaje de ricos en Argentina era el 10%. Y ahora es el 5%. Así que hay ricos que ahora son clase media, y hay un montón de clase media que ahora es clase baja, Sí, y hay un pero- montón de clase pero media no que... fueron bajando. O sea, si Se son atomizaron. menos, si son menos, pero tienen más caudal de Ah, capital. sí, bueno, claramente. No, La no es que- desigualdad es tremenda. La Eh, desigualdad es tremenda. Exacto. Pero bueno, supongo que eso debe pasar en todos lados, ¿no? No, Eh, nosotros somos un país, aunque querramos sacar pecho y decimos no, Argentina, qué sé yo, somos un país del tercer mundo. No, eso claramente. A ver, lo vemos todos los días cuando caminamos la calle, César. Y vienen también nosotros tener en cuenta, en relación a eso, uno dice, bueno, somos un país del tercer mundo que por lo que somos nosotros, sí, pero también por lo que nos oprimen en relación a distintos sectores o potencias extranjeras que para la Argentina quieren un extractivismo. Vos lo presentaste, por ejemplo, a Luciano Orellano en el libro de La Barranca del Paraná, Sangre de la Argentina, cómo hace toda una cosa el saqueo que hay. Ahora lo comprobaron la semana pasada en relación a muchas de las cosas que en relación a ¿cómo se dice? La soja, en relación a cosas que se llevan de contrabando y que ni siquiera quedan para el Estado. Muchas de las cosas que se habla del Estado, el problema nosotros creemos de que hay cosas que no... En una época teníamos la Marina Mercante y eso se vendió, o sea, la dejamos de tener un día para el otro.